Bien, pues iniciamos con Tatiana Fraga Díez. Ella es directora de Comunalia e instructora de la Universidad de Pensilvania, maestra en liderazgo para organizaciones de la sociedad civil por la Universidad de Pensilvania y con enfoque en procesos y espacios de colaboración intersectorial para la transformación social y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Cuenta con más de 6 años de experiencia en elaborar procesos institucionales para organizaciones privadas y sin fines de lucro nacionales e internacionales, así como en diseño, implementación y evaluación de proyectos. Tiene experiencia también facilitando esfuerzos de colaboración intersectorial y participación ciudadana en Monterrey e impartiendo, talleres y consultoría en diversos temas. Bienvenida, Tania. Después tenemos en este bonito espacio a Brenda. Brenda Fernández Castillo es licenciada en Ciencias de la Educación por el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y diplomada en Gestión del Talento por Competencias, también del ITESO, y en Matemáticas Constructivas por el CIEME. Ha participado en procesos formativos de educación para la paz y de mediación pacífica de conflictos en comunidades indígenas de Chiapas. Ha colaborado también en el desarrollo, gestión, vinculación y promoción de proyectos de voluntariado corporativo y en la investigación para el desarrollo de programas de intervención educativa en salud como en población vulnerable. Cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos para el desarrollo comunitario a través de metodologías participativas y perspectiva territorial, así como en el diseño, implementación y evaluación de programas de educación formal y comunitaria para el sector público y el sector privado. Actualmente colabora en Fundación Traxa como su directora. Bienvenida, Brenda. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Lidia. Lidia Cordero Cabrera es activista, feminista, defensora de derechos humanos, psicóloga clínica con especialidad en violencia familiar y sexual. Gracias. Con especialidad en violencia familiar y sexual, además de acompañamiento psicosocial a sobrevivientes de violencia. Lidia ha trabajado en Casa Amiga por 20 años, organización pionera en Ciudad Juárez en brindar atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia y acompañamiento a madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, que fue fundada por la activista reconocida Esther Chávez Cano. En el programa de prevención de Casa Amiga ha desarrollado estrategias preventivas en material de violencia de género y prevención de violencia sexual infantil. Lidia es actualmente directora general de esta organización, miembro del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua, miembro de la iniciativa México Posible Segunda Generación, rumbo a Agenda 2030, y miembro del grupo de referencia del Estado de Chihuahua para la iniciativa Spotlight de la ONU. En breve estaremos pasando con cada una para que nos platique un poco más a detalle sobre ellas. Después iniciaremos con la primera parte, que es perspectiva de género, siguiendo con nuestro segundo bloque, que es el liderazgo de las mujeres, y terminando con nuestra sección de aprendizajes y retos. Cedemos el espacio a Tatiana, por favor. Tenemos ahí un espacio considerable para poder platicar un poco más a detalle. Adelante. Bien, pues muchas gracias, Dafne, muchas gracias, Joana, por la invitación. Es un honor estar aquí acompañada de Lidia, de Brenda, y pues aquí para conversar con todas las demás personas que se han unido a esta conversación, ¿no? Que espero que sea un momento de reflexión para todas y todos. Y pues bueno, ¿qué les cuento sobre mí? Yo llevo aproximadamente unos 9, 10 meses en la dirección ejecutiva de Comunalia. Comunalia es la red de fundaciones comunitarias de México, entonces somos 16 fundaciones ubicadas en 15 estados. Una de ellas es Corporativa de Fundaciones y trabajamos por fortalecer las capacidades institucionales y las características de fundación comunitaria de nuestros 16 asociadas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de espacios de formación, por medio de espacios de aprendizaje colaborativo, pero también por medio de investigación y sistematización de experiencias que nos permita visibilizar el valor que tiene para las comunidades en nuestro país el tener vehículos como las fundaciones comunitarias que nos ayuden a, ya lo decía Joana, a
atraer los recursos, las personas y las soluciones que necesitamos en nuestras comunidades, ¿no? Y finalmente, pues tenemos también un área que trabajamos en temas de incidencia, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país, en este momento, el derecho de asociación, el derecho a la libre protesta, etcétera, está limitado y está en riesgo, y por lo tanto trabajamos por participar en estos espacios que nos permitan tener una interlocución con el gobierno para asegurar que esos espacios existan, que podamos seguir trabajando como sociedad civil organizada, y que las fundaciones comunitarias y las demás organizaciones puedan continuar con el excelente trabajo que hacen, ¿no? Como corresponsables del desarrollo comunitario y corresponsables del desarrollo sostenible para nuestro país, ¿no? Y bueno, en otros temas, pues por supuesto también el tema de género es un tema personal, que también se ha vuelto político, ¿no? Soy feminista, pertenezco a la colectiva Mujeres Más Mujeres, que es una colectiva del Estado de Nuevo León, que trabajamos por eliminar el discurso machista en medios de comunicación y del discurso público. ¿Qué es lo que trabajamos? Pues hacer que nuestro lenguaje pues tenga una perspectiva de género, que nos pongamos esas gafas violetas de las que hablamos mucho, ¿no? Y que la cobertura de medios de comunicación y el discurso público y los programas y la información que recibimos, el público en general, contribuya a eliminar los estereotipos de género, a eliminar las violencias cotidianas, ¿no? Entonces, pues este tema es un tema que me apasiona, por supuesto, por temas personales, pero también dentro de mis causas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. Pasamos contigo, Brenda, adelante. Hola, buenos días. Pues primero agradecer el espacio, este espacio para la discusión, el diálogo y sobre todo el poder intercambiar experiencias entre todos en los que hemos vivido procesos de desarrollo, de formación. Y bueno, yo actualmente colaboro como directora en Fundación Traxa o Comunidad Samixtli, como nos conoce la gente con la que trabajamos. Somos un centro de desarrollo comunitario y bueno, el objetivo principal de este centro es acercar opciones de desarrollo integral para las personas, y lo hacemos a través de 3 líneas principales de acción, que es la educación, enfocada como en elevar los niveles educativos, pero también a través de la formación de procesos de crianza positiva, a través del desarrollo, esa es otra de las líneas de acción que tenemos, y esta es una de las principales, creo, porque está enfocada sobre todo a fortalecer los procesos e incentivar la participación social en procesos para la autogestión y el autodesarrollo. Y finalmente tengo la línea de salud, en donde nos enfocamos principalmente en la salud preventiva, que creo que es la manera en la que podemos llegar como a todos los sectores y de alguna manera equilibrar algunas de las desigualdades. Bueno, el centro comunitario está ubicado en Tlaquepaque y trabajamos actualmente con 8 colonias que pues viven en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y bueno, para mí este espacio es importante sobre todo para poder discutir cómo podemos transversalizar estos temas de la perspectiva de género y sumarlos a todos nuestros programas y las acciones que emprendemos. Cómo podemos, justamente como comentaba Tatiana, sumar las voces e incluirlas en este discurso, y sobre todo cómo podemos fortalecer la parte del desarrollo y crecimiento personal orientado hacia un desarrollo sostenible y colectivo, ¿no? Esa creo que es la parte que a mí me apasiona mucho de este trabajo, tener la posibilidad de trabajar con la gente y de formar agentes de cambio, de formarnos como agentes de cambio, que al final este es un proceso que no termina. Y bueno, pues muy agradecida de tener este espacio de poder compartir. Definitivamente, Brenda, muchísimas gracias. Lidia, por favor, adelante. Hola, hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto de verdad estar aquí. Saludo con mucho gusto y cariño a Tatiana y a Brenda, que me acompañarán con la voz. Sin embargo, también saludo pues a todas las personas que se han involucrado en desarrollar este foro. También veo aquí a personas amigas, compañeras, aliadas como Diana Chavarría, Cabe Juárez y Itzel González, que no sé si es la Itzel que pienso, pero me da muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio
yo estoy trabajando en la organización Casa Amiga Esther Chávez Cano, que tiene, bueno, toda una historia y una trayectoria que me precede en el activismo, en posicionar a Ciudad Juárez como un faro internacional para que el mundo volcara sus ojos a lo que ocurre con las mujeres en Ciudad Juárez, particularmente el tema del feminicidio y de la violencia extrema contra las mujeres. Entonces, bueno, esta organización tiene ya en sus paredes y en sus genes una gran historia de mujeres que han liderado y han levantado la voz, no solamente para Juárez, sino también para Chihuahua. Entonces, es un gusto para mí compartirles desde esta experiencia. Casa Amiga nace como una respuesta a la violencia sistemática contra las mujeres en esta comunidad y como una pregunta que alguna vez le hicieron a Esther. ¿Qué pasa con las mujeres que están vivas, que todos los días están viviendo violencia, que cada día se enfrentan a las dificultades de ser mujeres en una sociedad que las está relegando y que las está violentando? Entonces, Casa Amiga, eso es lo que trabaja desde 1999, atender de manera integral a las mujeres, niñas y adolescentes que han vivido alguna situación de violencia, particularmente violencia familiar y sexual, con un modelo integral que ha sido, bueno, acuñado con mucho esfuerzo y trabajo, pero también mucha cuestión científica, de trabajo social, psicología, jurídica, médica, para acompañar de una manera integral a las mujeres. Además de que tenemos un programa de prevención que lo que busca es instalar herramientas comunitarias que puedan ayudar a revertir estos aprendizajes sociales colectivos desde la violencia particularmente de género. Y también contamos con un programa muy reciente, que es un programa que se llama Casa Equidad, que atiende o más bien trabaja con hombres que están ejerciendo violencia. Hombres y adolescentes, que también cada vez tenemos más adolescentes y más jóvenes generando esta violencia, más bien conductas agresivas. Y entonces con hombres que están trabajando con otros hombres, que era también para nosotras muy importante que fueran desde esta perspectiva. Y bueno, pues trabajando en políticas públicas, también haciendo una incidencia que permita mejores circunstancias para las mujeres, para las niñas, en leyes, en también cambios sistemáticos que deben de quedar instalados. Casa Amiga ha acompañado muchos de los procesos a lo largo de la historia en Juárez, desde esta sentencia tan conocida del campo algodonero en Ciudad Juárez, además de otros procesos que han acompañado para que mujeres puedan tener otras herramientas jurídicas para acceder a sus derechos. Bueno, es un gusto para mí. Yo les estaré también compartiendo desde una vivencia muy personal y muy particular que me ha transitado estar en Casa Amiga como feminista y como activista. Entonces, bueno, es un gusto poder estar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Definitivamente, cada uno de los perfiles cuenta con una riqueza muy particular y seguramente la conversación nos va a traer a espacios de reflexión muy bonitos, ¿no? En colectivo sobre todo, y eso es algo muy lindo. Vamos a iniciar con la primera pregunta detonante. También comentarles a todas las personas que se encuentran aquí en este espacio de Zoom, que ya estamos en vivo en Facebook, solamente para que lo tengamos por ahí en la mente, ¿no? Como primer pregunta detonante en esta primera parte, en este primer bloque, es ¿qué relevancia tiene la perspectiva de género en el desarrollo de nuestra sociedad? Me gustaría iniciar con esta primera pregunta y abriendo el espacio a nuestra compañera Lidia, y partiendo de ahí, pues vamos también abriendo el espacio tanto para Brenda como para Tatiana, como mejor lo consideren, ¿de acuerdo? Adelante, Lidia, por favor. ¿Me puedes decir de nuevo qué es lo que la Claro que pregunta sí. detonadora? La pregunta detonadora es, ¿qué relevancia tiene la perspectiva de género en el desarrollo de nuestra sociedad? Bueno, pues mira, has dado en una de las preguntas más importantes que me he estado haciendo a lo largo de todos los años que tengo trabajando en el tema.
Para mí, más que la perspectiva de género, tiene que ver con una perspectiva feminista. ¿Qué tiene de relevante el tema para la sociedad? Definitivamente nacemos en una cultura que nos está formando como hombres y como mujeres y que nos hace diferencias sistemáticas que son limitativas también. Y la relevancia de una perspectiva feminista y de género tiene, basándonos en este foro, el tema del liderazgo y el tema del empoderamiento de las mujeres. Definitivamente te puedo hablar desde esta experiencia feminista que tiene como centro la experiencia de las mujeres, lo que han vivido las mujeres en estas desigualdades. Definitivo, la violencia sistemática de género que vivimos las mujeres tiene raíces en estas diferencias y en estas dificultades que las mujeres nos enfrentamos día a día en una sociedad que nos va limitando como a acceder a ciertos espacios, ¿no? Definitivo, hay una historia muy trascendental de mujeres que han roto estos esquemas y estos estereotipos y estos paradigmas que nos han abierto un camino a las mujeres para poder acceder a ciertos espacios que tienen que ver con liderazgo y que tienen que ver también con el poder. Definitivamente hablar de género y hablar de feminismo es cuestionarnos estos privilegios que sistemáticamente se han asignado a uno de los sexos y que pues han limitado pero también han ejercido violencia. Y es hablar de poder y es hablar también del empoderamiento. Y aquí en el tema del empoderamiento para las mujeres, la gran feminista que muchas ha sido una maestra, Marcela Lagarde y de los Ríos, ella dice, las mujeres nacemos ya con una autoestima y un empoderamiento mutilado. Es decir, que ya nacemos con unas dificultades propias de haber nacido en una cultura como la nuestra, que va poniendo ciertos límites y ciertos estereotipos. Entonces, nacemos de esa manera, con limitaciones ya establecidas como de inseguridad, pero también que están muy, muy ligados al tema del amor, ¿no? De cómo las mujeres también nos van enseñando que esas van siendo las formas en que nos relacionamos, dándonos siempre a los demás. Y en el tema del empoderamiento, aquí en la organización, es uno de los puntos fundamentales cuando trabajamos con las mujeres que han llegado víctimas de violencia de género. Llegan con una autoestima deshecha, pero también una dificultad para creer en ellas mismas, que ha sido ya marcada y erosionada constantemente por cómo nos vamos educando. Y entonces las mujeres encuentran en estos espacios con otras mujeres, que esto es también un tema muy, muy importante de trabajar en conjunto con otras mujeres, encuentran una forma de seguridad, pero también de ir encontrando la identidad y el poder en ellas mismas para avanzar, ¿no? Entonces el empoderamiento también se convierte en algo colectivo y definitivamente va transversal a este tema de la perspectiva de género. Muchísimas gracias, Lidia. Agregando un poco también a lo que comentas de Marcela Lagarde, incluso también yéndonos mucho hacia atrás, ¿no? Sobre esta frase icónica de Simone de Beauvoir, que dice que la mujer no nace, se hace, y que justamente se hace a través con todos estos constructos sociales, y que incluso también hasta cierto punto, desde muy, muy pequeñas, nos indican o nos empiezan como a encaminar a maternar lo que está a nuestro alrededor. Pero llegaremos un poco más adelante a platicar sobre este tema. Siguiendo justo ahora con el tema de la colectividad, ¿no? Y lo último que nos comentabas, Lidia, me gustaría también retomar la pregunta: ¿qué relevancia tiene la perspectiva de género en el desarrollo de nuestra sociedad? Me gustaría también conocer la perspectiva de Brenda, por favor. Hola, sí, bueno, al final creo que hablar de género tiene una relevancia gigante, sobre todo en procesos de desarrollo. Creo que una de las partes más importantes o relevantes justamente de la perspectiva de género
es, en primer lugar, poder observar, analizar y comprender de fondo, de manera exhaustiva, cómo se forman y mantienen las estructuras, los sistemas, las cosmovisiones culturales e identificar cuál es la raíz y los pilares que sostienen esos sistemas de desigualdad y la asimetría, para obviamente poder desarticularlos y solucionar los desequilibrios existentes. Es decir, tenemos que conocer de fondo los contextos, las experiencias en las que crecen, viven hombres y mujeres, para poder entender en dónde estamos situados, a dónde queremos llegar y entonces comprender esa brecha. Mientras no comprendamos dónde está esa brecha, no podemos hacer nada para disminuirla, para cerrarla, que al final creo que es uno de los objetivos de esta perspectiva. Y por otro lado, como bien mencionaba Lidia, creo que una parte muy importante es orientar los cambios sociales hacia las transformaciones de los estereotipos de género, de forma que nos podamos centrar mucho más en el reconocimiento del otro, de la otra, desde una realidad contextual que nos hace a cada uno diferentes, desde la diversidad, desde la subjetividad, desde la singularidad de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada contexto, de sus historias, de sus creencias, es entender de fondo a las personas y no, precisamente para no caer en estas generalizaciones que van a lo mejor que están ahí y con las que naces y que te meten de pronto en un molde a lo mejor en el que no te sientes, del que no te sientes parte. Entonces, salir de esas generalizaciones de lo que deberíamos hacer o no hacer, o ser o no ser, y abrir mucho más el espacio hacia la diversidad de expresiones y el desarrollo de las potencialidades, pero desde la visión de quienes estamos implicados en los procesos, desde cada uno, que creo que esa es la parte como más importante. Dejar, abrir un espacio mucho más amplio para la libertad y la autonomía al final, ¿no? En un abanico amplio de posibilidades, en donde tengamos acceso a conocer muchas más posibilidades de las que nos dicen que tenemos, ¿no? Y por otro lado, que creo que esta es la parte que a lo mejor se podría generalizar en temas de perspectiva de género, y con un enfoque más orientado a los derechos humanos, es pues que estos derechos en realidad existan y se ejerzan de manera igualitaria para todos y para todos. Y bueno, en ese punto también adquiere relevancia esta perspectiva desde el punto de conocerlos, de saber cómo podemos exigirlos y trascender como estas barreras del miedo a lo mejor o del desconocimiento para generar autonomía. Yo creo que esa es la parte fundamental como en estos procesos de perspectiva de género. Gracias, Brenda. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cómo también incluso, o sea, la misma, la perspectiva de género nos permite ampliar un poco más nuestra visión. Me quedo mucho con algo que nos comentas desde el inicio, ¿no? Hay que comprender la brecha para cerrarla y la vas a comprender desde una perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de género, incluso también la perspectiva feminista que Lidia nos comentaba hace unos momentos, ¿no? Y abrir el espacio para la autonomía, qué bellísimo. Incluso también entra y se centra en el derecho humano principal, que es la dignidad humana, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Tatiana, por último, pero no menos importante, ¿qué relevancia tiene la perspectiva de género en el desarrollo de nuestra sociedad? Claro, gracias, Dafne. Y sí, muy de acuerdo con Lidia y con Brenda, sobre todo en esta idea de comprender que la perspectiva de género no es un tema de mujeres, ¿no? Sino es más bien cómo vemos a nuestros sistemas, cómo vemos a nuestras reglas, a nuestras instituciones, ¿no? Es cambiar de enfoque, es cambiar la forma en la que vemos las cosas y preguntarnos si lo que hacemos es en el día a día y las reglas que tenemos y las instituciones que tenemos sostienen inequidades y sostienen desigualdades, ¿no? Y aquí hay como dos cosas importantes que me gustaría comentar. La primera es un poco entender, como decía Brenda, necesitamos entender la magnitud de la brecha, ¿no? Entonces, me permití como buscar algunos datos que nos orienten en cuál es esta brecha, ¿no? En términos de género y por qué es relevante hablar de la perspectiva de género, ¿no? Y en segundo lugar, también después quiero conversar un poquito sobre cómo la perspectiva de género por sí sola no es suficiente. Necesitamos una perspectiva interseccional y ahorita voy a
hablar un poco sobre eso, ¿no? En términos de los datos, es importante, por ejemplo, entender que la participación en el mercado laboral de las mujeres es mucho menor al de los hombres, ¿no? Incluso en nuestros tiempos, solo el 45% de las mujeres tiene un empleo remunerado, a comparación del 70% de los hombres, ¿no? Y además hay un mayor porcentaje de mujeres que trabajan en la informalidad, ¿no? 57% de estas mujeres trabajan en la informalidad. Y el porcentaje de los hombres es alrededor del 50%. Ahí la diferencia no es tan amplia, pero igual hay más informalidad y es porque se requiere mayor flexibilidad porque seguimos cargando con las responsabilidades del hogar, ¿no? Como mujeres en nuestras sociedades. Entonces necesitamos flexibilidad para poder maternar, ¿no? Para poder criar, para poder cuidar, porque esas responsabilidades no se reparten de manera equitativa, ¿no? En el 2020 se calculó que las mujeres aportaban 2.7 veces más el valor económico que los hombres por labores domésticas y de cuidados, ¿no? Y que invertían 2.6 veces más de tiempo en estas labores, ¿no? Esto quiere decir que el ingreso de las mujeres al mercado laboral no significó un cambio en las estructuras domésticas, ¿no? Aunque estamos en el mercado laboral, aunque ya participamos un poco más, como les decía, el porcentaje de participación económica es menor y además no ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Entre el 2000 y el 2020 no ha cambiado mucho, ese 45% se ha quedado un poco estancado, ¿no? Sin embargo, aunque ya participamos, la repartición de las tareas del hogar, las tareas de cuidado, no ha sufrido ese mismo ajuste, ¿no? Y eso quiere decir que las mujeres tenemos una doble jornada en nuestras casas, ¿no? Y bueno, también algo importante es la participación de las mujeres en ámbitos de liderazgo, ¿no? El 35% de la plantilla laboral de las empresas que cotizan en la bolsa son mujeres, ¿no? El 35% de las personas que trabajan en las empresas son mujeres. Sin embargo, solo el 1% de las direcciones está ocupada por mujeres y representan solo el 9% del total de los integrantes de los consejos de administración, ¿no? Y esta información sería increíble, ya vamos a llegar a ese tema, pero sería increíble tenerlo para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque mi intuición me dice que habemos más mujeres en el sector y eso porque tiene ciertas características de este rol de género que tenemos de los cuidados, ¿no? Sin embargo, los liderazgos siguen siendo masculinos, ¿no? La toma de decisiones sigue siendo masculina. Entonces, bueno, ahí también sería buenísimo tener estos datos para el sector para entender un poco mejor los retos que tenemos, ¿no? Y bueno, en términos de la brecha salarial, pues por cada 100 pesos que recibe un hombre por su trabajo al mes, una mujer recibe 87, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay una brecha en cómo valoramos el trabajo de una mujer y de un hombre, ¿no? Entonces, eso es como, en primera instancia, algunos de los datos, hay muchísimos más disponibles para entender por qué la perspectiva de género es diferente, es necesaria, ¿no? ¿Por qué necesitamos ver nuestros sistemas, nuestras reglas con ojos de la perspectiva de género para poder cambiar esas estructuras, poder cambiar esas reglas y permitir que más mujeres participemos y de una manera digna, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es la perspectiva de género interseccional. No todas las experiencias de las mujeres son iguales, ¿no? Aquí ya vemos en este panel somos 3 personas, bueno, 4 con Dafne, que tenemos ciertas características en términos de educación, en términos de nivel socioeconómico, etcétera. Y nuestra experiencia como mujeres no es la misma que la experiencia de mujeres que pertenecen a grupos indígenas, de mujeres con discapacidad, de mujeres afrodescendientes, ¿no? Las experiencias son diferentes porque los diferentes grupos a los que pertenecemos se intercalan y la discriminación, digamos, tiene que ver mucho no solamente con el hecho de ser mujer, sino con el hecho de pertenecer a otros grupos que tradicionalmente han sido discriminados, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como también una discusión importante de entender también la perspectiva de género desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y no quedarnos en
en las necesidades que tenemos a lo mejor las mujeres educadas de cierto nivel socioeconómico, blancas, ¿no? Sino pensar más allá y entender cuáles son las necesidades de las diferentes mujeres, ¿no? Sí, totalmente, Tatiana, y justo nos abres esta conversación sobre las distintas realidades que tenemos las mujeres en México, ¿no? ¿Cómo podemos incluir a todas en estos procesos de cambio? ¿Cómo le podemos hacer? O sea, reconociendo, justamente nos pones como una respuesta, llamémosle general, ¿no? Que es para iniciar, tener esta perspectiva intersectorial. Es súper, súper importante, ¿no? Y también reconocernos como personas privilegiadas, reconocernos también como dentro de, incluso siendo estas personas agentes de cambio, ¿no? Seremos personas agentes de cambio, pero ¿por qué lo somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos trajo o qué nos permitió estar en este espacio? Y cómo a partir de estos privilegios en los que estamos en este espacio, vamos a poder cerrar brechas, abrir espacios, trabajar en colectivo. Me permito también, dejo esta pregunta al aire, quien guste y quiera contestarla, por favor, tomen la palabra. Compañeras, ¿cómo podemos incluir a todas las mujeres de todas las realidades en los procesos de cambio? Les dejo el espacio, Es una pregunta muy bonita y muy amplia. Bueno, sí, ahí al final es una pregunta muy complicada, ¿no? Precisamente por esta diversidad que existe. Y bueno, para mí resulta complicado pensar como en estrategias muy particulares de cómo, debido a esta diversidad de realidades, pero creo que podemos partir como de algo muy básico, que es preguntarnos cuál es el primer paso para poder generar ese cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que el primer paso es imaginar que el cambio es posible, imaginar que se puede. Y en ese sentido, bueno, prácticamente la vida como la conocemos hoy, hace 100 años era impensable, prácticamente imposible, y sin embargo, o sea, las necesidades, las inquietudes, los movimientos de generaciones anteriores nos han traído hasta donde estamos hoy. En algún punto se imaginó que era posible cambiar. Entonces, en eso creo que el primer paso sería generar un escenario donde podamos todas imaginar ese cambio, ¿no? Y para generar ese escenario creo que es importante primero implicarnos en la exigencia de los derechos humanos que nos permitan como superar esta parte de las necesidades básicas, de manera que podamos plantearnos objetivos mucho más allá de la sobrevivencia y de subsistir, sino que podamos librar esta parte para poder empezar a plantearnos otros objetivos y situarnos más en la responsabilidad que implica actuar, ¿no? En segundo lugar, también creo que incentivar procesos de reflexión crítica y autocrítica de las situaciones en las que vivimos, de las oportunidades que tenemos, justo para poder identificar estas brechas y mejorar hacia el desarrollo. Por otro lado, también considero que es muy importante generar espacios y oportunidades para la autonomía desde una libertad en la toma de decisiones, generando un marco amplio de posibilidades. Eso quiere decir que no solo podamos tener 2 o 3 oportunidades en las que, bueno, decido esta porque no quiero estas otras 2, sino que tengas un panorama mucho más amplio de posibilidades sobre el cual decidir. Y a esto sumarlo o trabajar a la par procesos, sobre todo que impulsen el aprendizaje para el autodesarrollo, ¿no? Formar para la voluntad para actuar, para comprometernos con nosotras mismas, pero también con la colectividad, y de esta manera poder incidir desde la parte más micro, que es nuestro espacio personal, nuestros contextos cercanos, y poco a poco ir avanzando también hasta los espacios o entornos macro, que tendrían que ver ya más con la incidencia pública y el desarrollo colectivo, porque creo que aparte este tema del autodesarrollo es el que nos permite generar procesos dinámicos de cambio, mantenernos en ese sentido, cuestionar continuamente la realidad, cuestionar continuamente en dónde estamos parados y desde ahí empezar a pensar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y finalmente, otra parte que considero es fundamental, como comentaba ahorita Tatiana, es establecer espacios también
para el intercambio de conocimientos y experiencias, de las prácticas que tenemos, de cómo vive cada uno las situaciones, qué prácticas han funcionado, qué prácticas son exitosas, cuáles no, y qué aprendemos de esto, y de esa manera poder avanzar hacia un aprendizaje colectivo. Creo que tomando esto podríamos tener un buen punto de partida para pensar en el cambio, para poder imaginar el cambio. Muchas gracias, Brenda. Antes de pasar a nuestro siguiente bloque, Lidia, Tatiana, ¿algún comentario sobre lo que Brenda nos acaba de comentar? Sí, adelante. Adelante, ¿quién? Adelante, Tatiana, por favor. Gracias, Dafne. Sí, pues, o sea, muy de acuerdo con lo que Brenda está diciendo, ¿no? Y yo agregaría que algo que tenemos que hacer de manera individual y colectiva es escuchar, ¿no? O sea, de pronto, y pasa mucho en el sector, ¿no? Brincamos a resolver los problemas, ¿no? Y brincamos a resolver las cosas que estamos viendo y las injusticias, ¿no? Y de pronto lo hacemos desde nuestras propias perspectivas. Entonces, siempre que queramos brincar a resolver algo, preguntarnos si lo estamos haciendo desde una perspectiva sesgada, ¿no? Y escuchar a quienes viven las problemáticas de una manera directa, ¿no? Y esto es en todo, pero es muy importante desde el feminismo porque, por ejemplo, de pronto nos toca que las mujeres que tenemos ciertas características, como lo decía, ¿no? Educadas, blancas, saltamos al tema, por ejemplo, de empoderar económicamente a las mujeres que pertenecen a grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y no entendemos cuáles son las cosmovisiones, no entendemos cuáles son las perspectivas propias de estos grupos, de estas personas, de estas mujeres, ¿no? Y cómo a lo mejor ya hay una organización entre ellas que puede aprovecharse, ¿no? Y que puede más bien que nosotras, que a lo mejor tenemos los recursos como organizaciones de la sociedad civil o como colectivas o tenemos los contactos para conectarlas mejor, pues más bien podemos facilitar y no tanto imponer una visión de lo que significa tener un empoderamiento económico, ¿no? Que no es lo mismo para nosotras, no es lo mismo para mujeres a lo mejor afrodescendientes, no es lo mismo para mujeres que pertenecen a grupos indígenas. Entonces, un poco entender, primero sentarnos a entender cuáles son las necesidades, cuáles son las perspectivas y a partir de ahí buscar resolverlas, ¿no? Y porque si entramos con soluciones y entramos con perspectivas y sesgos, lo único que nos encontramos es con un enfrentamiento entre mujeres que pues es lo menos que queremos, ¿no? Si es más bien cómo resolvemos de manera conjunta, pues tiene que ver con escucharnos unas a las otras. Pues yo también como para agregar un poco desde la experiencia coincido completamente con Brenda y Tatiana lo que están aquí aportando y me parece extraordinaria esa visión. Coincido también en el tema no solamente de reflexionar, sino también de acercarnos a las realidades y primero conocer las diversas realidades. Definitivo coincido con lo que Tatiana ha dicho varias veces, que es cuestionarnos también nuestros propios privilegios, es decir, no podemos construir hablando de algo aterrizado a la realidad de nuestras organizaciones, un proyecto social construido desde el escritorio, desde mi propia experiencia, desde que de los privilegios en los que yo he cursado también por ser mujer, y por eso es que regreso como tanto al tema de este enfoque feminista, de lo que siempre ha cuestionado, que son los privilegios también, que es el poder, es estarnos cuestionando siempre y constantemente, porque las realidades se van moviendo también. Lo social se va moviendo, no es lo mismo hace 20 años que yo entré a Casa Amiga, ¿cómo estamos ahora? Y seguirnos cuestionando completamente y aprendiendo de lo que estamos haciendo. Definitivo, no es lo mismo una mujer que llega aquí a la organización sin dinero, ¿no? Y que a veces cuestionamos hasta la forma de alimentación o cuestionamos qué recursos tiene o qué está haciendo con sus hijos e hijas, cómo los está tratando y demás, cuando no conocemos esas realidades. Entonces, algo primero es reconocer esas realidades.
Aquí en Ciudad Juárez, constantemente, yo les digo, hay muchos Juárez. Hay muchas células distintas en cada uno de los lugares en donde nos movemos, en la misma ciudad. No es lo mismo el centro como ir a Riberas del Bravo, como es ir a Los Kilómetros, que es acá en Ciudad Juárez, quien no lo conozca, bueno, es la periferia. Entonces, no es lo mismo. Entonces, construir proyectos sociales desde el conocimiento, desde el caminar en esos lugares, desde el palpar, desde de ver las dificultades también y que los procesos se conviertan, o las mujeres con las que trabajamos o las comunidades sean el centro de la construcción de estos cambios. Es decir, no que venga desde lo que yo conozco y sé, sino qué es lo que en realidad se puede y no se puede hacer. Y esto nada más lo quiero enlazar, yo sé que ahorita vamos a verlo más a profundidad, pero las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? A veces los mismos financiamientos o los lugares en los que estamos recibiendo fondos vienen como muy construidos desde arriba, incluso ya desde modelos exitosos en otros países, que a fuerza queremos como cascar y embonar en lo que estamos en nuestras comunidades. Y se los digo porque también ha sido una de las críticas que mucho le hemos hecho desde del grupo de referencia de sociedad civil de Spotlight a ONU, o cómo vienen como a construir ciertas cosas desde otras realidades y entonces no funcionan así. No es como se aterrizan a la realidad. Siempre ha sido buscar construcción desde la comunidad, desde las mujeres, desde los diversos niveles en que las mujeres se encuentran y las diversas necesidades que ellas tienen. ¿Cómo vamos a hablar de empoderamiento económico y empoderamiento político para las mujeres si esa no tiene ni siquiera cómo moverse y su estructura ahorita está enfocada en la seguridad de sus hijos e hijas o de ellas mismas o de la violencia en la que están viviendo? Entonces son diversos contextos en los que nos vamos moviendo y que definitivo tenemos que ir abriendo y tenemos que ir hablando y tenemos que ir cuestionando a esos niveles. Y de nuevo, alguien lo mencionó, no recuerdo si Brenda o Tatiana, a veces también están construidos desde el patriarcado, es decir, vienen desde otras estructuras, son otros líderes mundiales, nacionales, estatales y luego aterrizados a lo municipal, construidos desde esa verticalidad, ¿no? Y parte de lo que cuestionan los movimientos feministas es un trabajo horizontal con otras mujeres, porque también es algo que estarnos cuestionando desde cómo trabajo con otras mujeres y con otras realidades desde el horizontal, desde que somos iguales y con circunstancias distintas, pero cómo construyó desde ahí. Muchas gracias, compañeras. Justo retomando un poco lo que comenta cada una de ustedes sobre la responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil organizada, incluso también desde pues los liderazgos que cada una de ustedes tiene o cada una de nosotras tenemos, la responsabilidad que implica el actuar, ¿no? El generar estos espacios para la autonomía, como lo comentaba Brenda, por ejemplo, cuestionarnos siempre, ¿no? Lo que nos decía Tatiana, lo que nos decía Lidia sobre si tenemos la perspectiva sesgada, si estamos nada más como enfocadas en lo que nosotras creemos, basadas en satisfacer necesidades de otras personas, de otros espacios, pero desde lo que yo considero que son necesidades, ¿no? Desde mi perspectiva. Y que eso también pues termina trayendo proyectos o programas desde la sociedad civil organizada, incluso desde los gobiernos, pues proyectos o programas que no terminan realmente subsanando o resolviendo las problemáticas latentes de la sociedad o del espacio en el que convivimos y cohabitamos, ¿no? Entonces, seguirnos cuestionando siempre, ¿no? Eso también es bien importante. Y regresando un poco también acerca de cómo, pues la importancia, ¿no? De cómo se construyen los proyectos de la sociedad civil organizada y que decíamos, ¿no? Hay que tener perspectiva de género, perspectiva feminista, una perspectiva intersectorial. Les pregunto a cada una de ustedes, ¿no? En el sector, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de los proyectos sociales? A inicios yo les comentaba, ¿no? Que desde muy pequeñas se nos empieza a
a instruir de cierta manera que hay que maternar los espacios en los que estamos involucradas, ¿no? Entonces, y eso llega a suceder también estando en estos espacios. Y Tatiana lo comentaba de una manera muy puntual, que no tenemos el dato, no tenemos, hagan de cuenta, no tenemos duda, pero podemos tener la certeza de que hay más mujeres trabajando en el sector de la sociedad civil organizada, pero los liderazgos se quedan todavía en los hombres, ¿no? Pero regresando a este tema de que hay más mujeres, pues sí, hay más mujeres porque justamente hay como esta naturaleza, ¿no? De justo el cuidado, ¿no? O tomar estas responsabilidades de repente de otras personas o de otros espacios. Entonces, en ese sentido, les reitero la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de proyectos sociales? Que también es bien importante, ¿no? O sea, quieran o no, sí tenemos una perspectiva distinta. O sea, el ser mujer o el hacernos mujer nos pone como en otra, desde otro foco, desde otra perspectiva. Entonces, ¿cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de proyectos sociales? Me gustaría iniciar este espacio, este bloque con Tatiana, por favor. Claro, gracias, Dafne. Creo que tocas un tema sumamente relevante y que también me es como muy cercano y de pronto como una fuente de rabia, ¿no? A veces hasta cierto punto, ¿no? Porque tendemos a replicar los estereotipos de género para evaluar y juzgar nuestros liderazgos y nuestro papel en los diferentes espacios más allá del hogar, ¿no? Entonces, justamente, o sea, tendemos a esperar que las mujeres seamos generosas, que seamos emocionales, que seamos todos esos estereotipos que ya tenemos y que sostienen a un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? O sea, no podemos tener esas expectativas sobre los liderazgos y la participación de las mujeres en los diferentes espacios, porque incluso el sistema patriarcal también lo sostenemos las mujeres, ¿no? O sea, no, al final el sistema patriarcal está compuesto de actitudes, de instituciones, de roles, de reglas, en las que todas y todos fuimos educados, ¿no? Entonces ahí es importante entender que hay expectativas sobre el liderazgo que están arraigadas en este sistema y que la diferencia en el liderazgo o en la participación de las mujeres no tiene que ver con los roles de género que nos han asignado, sino más bien con una especie de resistencia a los liderazgos y a las formas de trabajo que existen, ¿no? O sea, hay esta expectativa de que el liderazgo es competitivo, que esta idea de la individualidad y del héroe, ¿no? De líder es así como el héroe y esta idea de la jerarquía, ¿no? En los espacios de trabajo y también en el sector de sociedad civil, ¿no? La autoridad, el poder sobre las personas y no entre las personas, ¿no? Este tipo de estereotipos tienen que ver con esta idea de liderazgo patriarcal, ¿no? Y las mujeres tenemos una participación diferente en posiciones de liderazgo y dentro del sector y en los proyectos sociales que son diferentes no porque estemos cumpliendo con nuestro rol de género, sino es una especie de resistencia, ¿no? Necesitamos cambiar esos espacios, porque si no nos quedamos con esta idea de que solamente hay un espacio para mujeres en la mesa, ¿no? Y entonces nos volvemos igual de competitivas, igual de autoritarias, igual de igual de como ejerciendo este poder sobre las personas, ¿no? Porque siempre nos sentimos como invitadas a la mesa, ¿no? Y no como partícipes del desarrollo. Entonces, creo que ahí lo que es importante y las diferencias y lo que hablaba ya Lidia de esta idea del liderazgo horizontal, ¿no? Y del liderazgo colaborativo que traemos en las... en los grupos feministas, en las colectivas y demás, no tienen que ver con que estemos como replicando esos estereotipos de género, ¿no? Sino más bien tienen que ver con una resistencia y una manera de, una nueva propuesta para cambiar al sistema, ¿no? Pero no tenemos que ser mujeres para tener un liderazgo colaborativo y un liderazgo horizontal. Es una propuesta,
desde una perspectiva de género, una perspectiva diferente, porque es la única manera en la que podemos cambiar un sistema, cambiando nuestras formas de trabajo, ¿no? Gracias, Tania. Brenda, por favor, recuerdo un poco la pregunta detonante de este espacio. ¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de proyectos sociales? Adelante. Bueno, al final creo que, retomando un poco lo que mencionaba Tatiana sobre los liderazgos, justo es partir, o sea, romper estas estructuras de los estereotipos de género. Digo que muchas veces en el liderazgo de proyectos o en el liderazgo en general se atribuyen ciertas características estereotipadamente masculinas a cómo debería de ser un líder eficaz, y entonces eso de alguna manera excluye a las mujeres, o a veces hasta nos autoexcluye de esa situación de acceder a puestos para ejercer el poder, porque nos sentimos a lo mejor incapaces o creemos que va a ser muy complicado compaginar como la parte de las responsabilidades individuales con el trabajo, con el asumir ciertas responsabilidades y con la parte del desarrollo también personal. Pero bueno, al final esto también hace referencia a las barreras estructurales y sistémicas de una sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres, que también están ahí, ¿no? Entonces, creo que una de las principales diferencias, más allá como de este tema justo de los estereotipos, es la parte de los accesos a los puestos de poder. ¿Qué tan igualitarios son? ¿Realmente se están abriendo o hay esos accesos disponibles para que las mujeres participen de manera igualitaria? Que creo que eso sería uno de los puntos importantes como a reflexionar. Pero también creo que es importante, entonces, por un lado, sí visibilizar estos liderazgos femeninos para, obviamente, hacerlos notorios y ejercer cierto empoderamiento hacia eso. Y, por ejemplo, bueno, en la experiencia personal de Fundación Traxa, trabajamos nosotros proyectos de desarrollo comunitario con grupos, y estos principalmente están formados por mujeres. Esto es digamos, por voluntad, porque se quieren sumar a estos procesos de desarrollo, porque nace de ellas como esa inquietud por transformar sus comunidades, transformar sus condiciones de vida. Y ellas son las que han empujado estos procesos de transformación, de reflexión sobre sus condiciones, y se han identificado como agentes de cambio, en los que nosotros las acompañamos en un proceso más bien formativo hacia esta parte como de la autonomía, y ellas mismas han encontrado estas fortalezas en sus liderazgos justamente en otras mujeres, en esa organización y solidaridad con otras mujeres líderes que están buscando lo mismo. Y una parte que me parece interesante e importante como de retomar en estos procesos de transformación comunitaria es que parte del aprendizaje y la reflexión de estos grupos de mujeres ha sido últimamente cómo sumamos a la discusión, al diálogo, también a los hombres que forman parte de estas comunidades. ¿Cómo los incluimos en este diálogo y en esta reflexión? Porque al final necesitamos también que asuman su parte de responsabilidad en los procesos de transformación. Entonces, ha sido muy enriquecedor ver cómo tienen esta inquietud de cambio, esta transformación, y a la vez justo esta perspectiva de género de nos necesitamos todos para que el desarrollo sea sostenible. ¿Cómo nos incluimos? ¿Cómo discutimos cada uno desde su espacio? Entonces, creo que eso ha sido un aprendizaje importante para nosotros. Gracias, Brenda. Y justamente trataré de enlazar un poco lo que comentaba Tatiana y junto con lo que comentas tú al final, ¿no? Que a final de cuentas no es un tema como de si eres mujer o no, sí, bueno, esta es una nueva perspectiva, esta es una nueva forma de liderazgo, una nueva forma de trabajo, ¿no? Esta es una nueva manera de crear proyectos, programas hacia las comunidades y los espacios en los que cohabitamos, y que pues vaya, así que invitar que este espacio no solamente quede como justamente en las mujeres, ¿no? Que de repente eso nos llega a pasar, sino que también los hombres puedan asumir esta corresponsabilidad, e incluso no nada más, o sea, todas las personas, ¿no? Personas no binarias y todo lo que conlleva la diversidad sexual, pero eso ya estamos hablando de otro tema, pero sí que se asuma los procesos de transformación también desde las otras personas, ¿no?
Lidia, por favor, por último, pero no menos importante, te reitero nuestra pregunta detonante para este espacio. ¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de proyectos sociales? Mira, pues coincido con lo que han abordado mis compañeras aquí de mesa en el tema de, incluso para mí ha sido como liderazgo, me hace un poco de ruido, así como de escozor, justo por esta estructura patriarcal que ya tiene impuesta, ¿no? En lo que Tatiana decía, lo que significa ser un líder y utilizar el poder y cómo lo usas y demás. Entonces, creo que tenemos, quienes tenemos esta responsabilidad de estar en un espacio en el que vamos abriendo también camino, tenemos una responsabilidad de cuestionarnos justo estos roles y este papel que estamos haciendo con quienes trabajamos y buscar estos espacios más horizontales en el liderazgo y cómo desarrollamos liderazgos de otras mujeres o cómo acompañamos, porque también utilizar desarrollamos sería también estar cuestionando el poder de lo que yo quiero imponer, sino cómo acompaño también y cómo impulso y cómo hay nuevas generaciones que también tienen otras ideas y otras formas de percibir sus propias realidades. Definitivo, las mujeres tenemos muchísimo que aportar en este espacio. Ya dieron estadísticas impresionantes de lo que las mujeres estamos contribuyendo en lo privado, que también está muy invisibilizado, y en los espacios públicos. Y cuestionarnos también cómo estos, y lo pongo entre comillas, liderazgos de las mujeres pueden tener una subjetividad en el sentido de sentir superioridad, pero también de sentir que estamos liderando qué, ¿no? ¿Cómo y cómo lo estamos haciendo? Entonces, esto también es bien importante. Yo sí creo, y creo que la responsabilidad de los hombres de cuestionar sus propias violencias en los espacios en los que se mueven, privados, públicos, son responsabilidad de ellos. Yo sí difiero aquí un poco en el sentido de que no somos las mujeres quienes tenemos que guiarles hacia dónde y cómo van a cuestionar esto, ¿no? Sí, por supuesto, cuestionarlos y ponerlos sobre la mesa, sí estarlo refrendando, sí estarlo haciendo visible cuando están esas diferencias, ¿no? Pero creo que aquí hay una parte ya muy importante en este transitar y en este camino del empoderamiento de las mujeres y de el reconocimiento del ejercicio de las violencias de los hombres. Y aquí yo sí creo que son los hombres mismos quienes tienen que empezar a hacerlo desde sus subjetividades, desde sus espacios y cuestionar a otros hombres también, ¿no? A hombres que están cerca de ellos y demás. Justo ahí es como veo esa línea tan fina que ya han mis compañeras puesto sobre la mesa, en donde nos hacemos cargo también nosotras de echarnos encima, como estos roles de decir, yo tengo que transformar y tengo que cambiar y tengo que hacerme cargo, ¿no? Porque acuérdense que eso es uno de los roles que se nos han puesto a las mujeres, el ser responsables también de la seguridad, de la estabilidad social, de la estabilidad de mi familia y de cómo me voy cargando. Creo que también un punto importante a abordar en los liderazgos de las mujeres tiene que ver con el tema del autocuidado. ¿Cómo estamos abordando las mujeres que tenemos espacios en donde desarrollamos ciertas actividades? ¿Cómo estamos cuidándonos? ¿Cómo estamos cuidando a las otras también? Y aquí sí que hay un tema muy importante, más que pensar en cómo lo están haciendo los hombres, yo quisiera poner sobre la mesa cómo nos estamos cuidando nosotras, cómo estamos viendo nuestra seguridad, nuestra estabilidad, porque eso es algo que se nos ha negado por mucho tiempo, el pensar cómo estás tú y que también seas como una parte importante del centro y de lo que humanamente podemos y hasta dónde podemos. Yo he estado cerca de muchas mujeres, líderes que tienen años en los movimientos y que han dado su vida en esto, ¿no? Que han dado su vida por estas transformaciones
que han dejado en el camino salud, que han dejado seguridad, que han dejado estabilidad. Creo que es un muy buen momento también de cuestionarnos y de preguntarnos qué pasa ahí, ¿no? Hasta dónde también transgrede a lo personal, a la salud, a la parte tan humana, incluso hasta de perder la vida, ¿no? En estos movimientos tan difíciles. Entonces, bueno, pues ahí lo quiero dejar. También creo que a los hombres podemos invitarlos a reflexionar, invitarlos a que generen sus espacios, invitarlos a que se enfrenten con esta realidad de lo que se ha construido a través del patriarcado y que generen esos espacios de reflexión y de transformación. Gracias, Lidia. Dejo el espacio abierto para Tatiana, para Brenda también, si hay algún otro comentario adicional sobre este bloque en específico. Buenísimo. Muy bien. Y pues bueno, digo, me voy a permitir para cerrar ya este bloque y pasar a nuestro último bloque. Sobre, digo, tratando de rescatar un poco los comentarios, ¿no? De cada una de ustedes sobre justo esta perspectiva, ¿no? Patriarcal que tiene ya el liderazgo, que ya está impuesto, ¿no? El patriarcado en los liderazgos y cómo también desde esta perspectiva feminista se ha ido modificando, ¿no? O se ha tratado de modificar y hemos tratado de encaminarnos hacia otra manera, ¿no? De liderar, de acompañar y también no desde una perspectiva de superioridad, ¿no? Como justo también se comentaba, digo, no es yo te estoy ayudando a ti, sino de una forma muy horizontal, vamos acompañándonos juntas en los procesos de manera individual, independiente que cada una de nosotras tiene, ¿no? O en los espacios en donde habitamos, que cada uno de los espacios tiene también su propio proceso. Entonces, también platicábamos un poco, ¿no? Acerca sobre qué tan igualitarios son estos espacios de liderazgo, de participación, las barreras estructurales que tiene el mismo sistema, cómo también no nos llegamos a sentir partícipes, sino invitadas nada más en la mesa, ¿no? También que eso también forma parte como del empoderamiento de nosotras, de las mujeres. Y por último, pero no menos importante, cómo abordamos el autocuidado, ¿no? Cómo dejamos ahora sí como que de cargar maletas y cargas que pueden no ser nuestras, pero que nos la apropiamos, también por las mismas estructuras patriarcales que nos han dicho que nos tenemos que apropiar de estas cargas de las otras personas a nuestro alrededor y cómo nos damos este espacio para autocuidarnos, ¿no? Muy, muy importante. Hemos llegado a nuestra última parte de este muy bonito foro, de este espacio. Como primer pregunta detonante para este espacio de aprendizajes y retos es, ¿cuál ha sido el reto más importante que como directora de una organización social civil han tenido que sortear? Ya es así como algo bien, bien específico. Me gustaría iniciar más bien la conversación con Brenda, te dejo el espacio. Sí, bueno, digo, retos creo que hay muchos, sobre todo por los contextos en los que colaboramos, pero para mí creo que el principal ha sido justo esta parte de conocer, entender, escuchar el contexto en el que se desenvuelve o se desarrolla y no llegar a imponer un modelo de intervención, a decir así se va a hacer, ¿no? Sino escuchar las necesidades del contexto, acercarnos a la gente, observar las relaciones, las prácticas culturales que hay entre ellos para poder entender entonces de qué manera podemos incidir. Y esto suma además otro reto, que es de qué manera medio esta parte del contexto y las necesidades que se observan y que nacen de la gente que vive ahí, con también las inquietudes que tiene a lo mejor el consejo y su visión para abordar estos problemas, ¿no? Entonces, estar ahí en el medio de esa situación y al mismo tiempo desarrollar
con la misma gente, con la participación y de la misma gente con la que colaboramos, desarrollar un modelo que sea lo suficientemente estable para poder intervenir y poder evaluarlo, pero al mismo tiempo suficientemente dinámico para estarse adaptando a la realidad y cómo avanza, ¿no? Entonces, ese ha sido un reto al que además se suma pues el generar y distribuir los recursos que a veces son limitados para poder generar realmente un impacto. Y un impacto no nada más en el trabajo que realizamos, sino también en la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? En generar condiciones laborales competitivas también para quienes trabajamos dentro de este sector. Entonces, por ahí, para mí ese ha sido uno de los principales retos, como compaginar la realidad, entenderla y desde ahí poder desarrollar un modelo que funcione, que se adapte a las necesidades y que justo no venga a imponer algo, a decir yo tengo la verdad de cómo resolverlo, sino construyamos juntos esta parte. Muchísimas gracias, Brenda. Lidia, me gustaría conocer pues ahora sí que tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más importante que como directora de la organización has tenido que sortear? Bueno, mira, pues coincido también con lo que Brenda ha dicho en el sentido de poner como a la persona que viene en el centro, ¿no? En su realidad, así como ella lo menciona, pero identifico como dos retos, además de los muchos a los que ya nos enfrentamos, este sector de la sociedad civil, económica, política y cómo nos movemos, pero dos importantes. Uno, que tiene que ver cómo mantener un equilibrio muy bien así, valga la redundancia, equilibrado entre una parte sumamente humana en el acompañamiento que hacemos con las mujeres desde esa perspectiva, ¿no? De género, perspectiva feminista, cómo mantengo esa sensibilidad, esto que es tan necesario para las problemáticas en que en esta organización nos enfrentamos día a día. ¿Cómo le hago? Pero a la par tener modelos que estén estructurados y que permitan un avance medible, sostenible, confiable, en decir, bueno, estamos generando no un avance, estamos generando no un cambio, estamos midiendo esos cambios. Entonces, es un equilibrio complejo. ¿Cómo hacer para que las personas con las que trabajamos, que generan estos procesos de acompañamiento, se sientan sensibles, se sientan ante una persona, una mujer que viene con nosotras, poniéndola en el centro, sin perder esa sensibilidad, humanidad y demás, pero que también ligue una estructura de cómo va a avanzar? Creo que es uno de los retos más importantes a los que me he enfrentado particularmente en la organización. Y otro que tiene que ver con la estabilidad y seguridad del personal. ¿Cómo le hacemos? Porque somos una organización que defiende derechos humanos y entonces hasta apenas hace 3 años hemos podido incorporar al equipo a la seguridad social. Y eso porque ha sido un reto en las organizaciones y sé que hay muchísimas que no lo han podido lograr por cómo nos movemos, por lo económico que representa pagar lo mínimo indispensable en lo laboral para las compañeras de la organización, ¿no? Cómo mínimamente tener la seguridad social y algo que te permita irte haciendo de una casita, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle? Es un reto enorme. Hay financiadores que no acompañan un proceso así, entonces seguimos como viendo a las organizaciones de la sociedad civil como organizaciones que deben de dar muchísimo, ¿no? Y ni siquiera tener una seguridad mínima básica, ¿no? De seguridad social y de salud y también de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, este ha sido un reto de los más importantes enfrentados en la organización que, pues afortunadamente hemos dado ese paso que nos ha costado muchísimo, pero ¿cómo logramos que las mujeres y el personal que aquí trabajamos, y compañeras y compañeros, tengamos esto mínimo básico, ¿no? Esos son los dos retos más importantes que identifico. Muchas gracias. Lidia, Tatiana, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que los retos que comparten Brenda y Lidia son sumamente importantes y
y bueno, creo que también un tema que tenemos que trabajar mucho en el sector, en el sector y en todos, es crear espacios libres de violencia, ¿no? Y no solamente la violencia cuando hablamos de acoso, de abuso, ¿no? Sino las violencias cotidianas, ¿no? Esas actitudes o esas formas de ver a las mujeres en el espacio laboral, ¿no? Un reto que ha sido, o sea, que yo creo que todas aquí hemos enfrentado es como esa parte de minimizar la opinión, la preparación, el conocimiento de las mujeres, ¿no? Y entonces vivimos en una constante, pues lucha porque nos reconozcan, ¿no? Y de pronto nos sentimos que en ciertos espacios, además de que no pertenecemos, pues no tenemos el mismo expertise que algunas otras personas, ¿no? En particular hombres. Y entonces es el que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Pasa mucho más en mujeres que en hombres. Incluso cuando hablamos de temas profesionales, menos mujeres aplican a puestos para los cuales no cumplen con todos los requisitos, ¿no? O sea, las mujeres somos más, analizamos más y al menos de que cumplamos con todos los requisitos, presentamos nuestra candidatura, ¿no? Entonces, ahí hay como ciertos límites que nosotras mismas ponemos sobre nosotras, pero no tiene que ver porque no creamos que somos capaces, sino porque el sistema nos ha hecho creer que no lo somos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso puede ser un reto compartido que puede ser muy pequeño, ¿no? Y de pronto lo llamamos así, ¿no? Le decimos a estas actitudes micromachismos, ¿no? Porque son chiquitos, ¿no? Y son cosas que a lo mejor no pueden tener tanta importancia, pero ahí hay un libro muy importante que me gusta mucho que se llama No son micro, machismos cotidianos, de Erendira y Claudia, me parece que se llama la otra autora, que hablan sobre cómo lo importante de esto es no su tamaño, sino cuánto se repiten, ¿no? O sea, el impacto que pueden tener en las mujeres, porque son permanentes, ¿no? Todo el tiempo están ahí. Entonces hay que llamarlos por lo que son, tienen un efecto, ¿no? Y son al final de cuentas pequeñas violencias cotidianas que estamos constantemente viviendo y internalizando, que nos limitan, ¿no? Como personas. Entonces eso creo que es un reto como muy particular y otro reto que no es pues personal para mí porque no estoy en esa posición, pero sí creo que es importante en el sector es tener espacios para que los hombres puedan ser padres, ¿no? Y que no recaigan las mujeres esa responsabilidad, ¿no? Tenemos un sistema que acaba de aprobar las licencias por paternidad y son de una semana, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos licencias por paternidad de una semana si queremos que los hombres asuman las responsabilidades también en el hogar, ¿no? En los hogares donde hay un hombre y una mujer como pareja, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que crear espacios y ser más flexibles para que los hombres puedan tomar sus responsabilidades dentro del hogar, sus responsabilidades en materia de cuidados y que eso pueda permitir que más mujeres entren al mercado laboral y que más mujeres participen en el desarrollo económico, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema importante que no necesariamente es crear más flexibilidad para que las mujeres puedan hacer todo lo que hacemos, ¿no? Sino crear más flexibilidad para que los hombres participen y realmente se hagan responsables por las cosas que tenemos que ser responsables de manera colaborativa, ¿no? Muchas gracias, Tatiana, Brenda, Lidia, por compartirnos su experiencia desde lo particular. Por último, pero no menos importante, les pregunto, ¿cuáles son los retos que vienen para las mujeres en este sector, en el sector de la sociedad civil organizada y en general en la sociedad mexicana? Dejo el espacio de vuelta abierto para quien guste contestar primero. Si quieren, Échale. Sí, es que haces una pregunta, o sea, súper compleja, ¿no? Y no sé si pueda como asumir
este papel como de adivina de qué es lo que viene, ¿no? Pero creo que es interesante, creo que el tema de cuidados es un tema que tenemos que reflexionar, el tema de un sistema de cuidados y el tema del trabajo no remunerado, ¿no? Cómo vamos a repartirlo mejor, cómo vamos a valorarlo, ¿no? Y también otro de los temas que me parecen importantes es reflexionar sobre esta parte de que no hemos cambiado en el porcentaje de mujeres que participan en el mercado laboral, ¿no? O sea, han pasado a lo mejor 20 años y sigue siendo el 40-45% de las mujeres que participan en el mercado laboral, y preguntarnos por qué ocurre esto, ¿no? Y cuáles son las tendencias. Y otra tendencia que encontré cuando estaba buscando algunos de los datos que pone el IMCO es que el PIB podría ser 15% mayor en el 2030 si sumáramos a 8.2 millones de mujeres en la economía en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, si podemos tener un crecimiento así al sumar a mujeres a la fuerza laboral, pues ¿qué estamos esperando, no? Como que ese es un poco, para mí, uno de los retos principales. Y la otra es, pues, que escuchemos más allá de las perspectivas de quienes tenemos ciertos privilegios, ¿no? Como mujeres, que escuchemos a mujeres que pertenecen a grupos indígenas, a mujeres que a lo mejor no han recibido una educación universitaria, ¿no? Que escuchemos a mujeres afrodescendientes, ¿no? Que escuchemos a más voces, más perspectivas, para que la lucha sea lo más inclusiva posible. Gracias, Tatiana. Brenda, adelante. Sumándome un poquito a esta última reflexión sobre los retos de las mujeres, específicamente, bueno, Tatiana lo comentaba como en sentido amplio, sí, de sumar o llegar más alto en estos porcentajes realmente que sean igualitarios. Enfocándome en esta parte del tercer sector, creo que uno de los retos principales tiene que ver con romper justo estos estereotipos de que en este sector trabajamos más mujeres porque son a las que nos tocan estas actividades de cuidado y de preocuparnos por los demás, y generar una visión de cambio de este sector en donde trabajamos personas profesionales que somos capaces de hacer este trabajo. Es justo esta parte de transformar la visión de que a las mujeres les toca esta parte por la parte de cuidado y llevarla, sino a la parte del trabajo profesional, que se vea como un sector profesional donde trabajan profesionales y que justamente, como también se mencionaba antes Lidia, poder también tener mejores condiciones de trabajo. O sea, que esto también pueda ser algo aspiracional, que la gente diga, estaría increíble poder trabajar en este sector porque también es un sector competitivo, ¿no? Y parte de esas responsabilidades están implicadas en también cómo nosotros generamos datos específicos para contextualizar, para conocer los contextos y generar evidencias de los trabajos, es decir, abrir también estos espacios para que se conozca el trabajo y se conozca de una forma profesional. Y también creo que es muy importante y que también es un reto generar espacios de diálogo entre las diferentes experiencias de este sector, entre las diferentes mujeres que colaboramos, y justamente para escucharnos de frente, entender desde dónde parte cada una, y desde ahí poder generar un desarrollo colectivo hacia una incidencia pública, ¿no? Bueno, pues yo aquí quisiera agregar un reto general y uno contextual al tema que trabajamos en la organización. Como sabes, Casa Amiga, trabajamos el tema de violencia de género, ¿no? Y uno de los retos principales que nos enfrentamos es que encontramos que hay ciertas organizaciones que van haciendo nuevas y que se van poniendo esta etiqueta de trabajar con perspectiva de género. Bueno, porque en la Agenda 2030, el Objetivo 5, dice que hay que trabajar perspectiva de género, y entonces ya lo apropian como un lenguaje que cada vez está como más familiarizado socialmente.
sin tenerlo desde una estructura a fondo, profunda, de lo que significa en realidad y de dónde nace trabajar con esta perspectiva de género. Y ahí sí que lo vemos generalizado en el sector en el que trabajamos, al menos en el contexto Juárez y de tema de violencia contra las mujeres, vemos esto. Entonces representa un reto el tema de poder cuestionar efectivamente que hay organizaciones como lo trabajan en sí, al momento también de aliarnos con estas organizaciones y de trabajar en conjunto y tener como este piso común que tanto ha costado a los movimientos sociales y en particular feministas establecer lo que es la perspectiva de género y trabajar con este enfoque. Es un reto muy particular de la organización. Y a nivel un poco más macro, ¿no? ¿Cómo logramos que se entienda desde los gobiernos, desde las financiadoras, etcétera, el trabajo tan importante que hacemos las organizaciones de la sociedad civil? El trabajo tan profesional, tan estructurado, tan importante que aportamos socialmente y que haya sido valorado incluso en el Producto Interno Bruto, como un trabajo sumamente importante que sustenta este tejido social, las organizaciones, ¿no? Y que vemos cada vez más desvalorado desde el discurso de los gobiernos y desde los discursos que tienen que ver con como asistenciales, ¿no? Porque en realidad no terminamos siendo eso, terminamos generando estructuras y soportes sociales que el mismo gobierno no está proporcionando. Y entonces ese también termina siendo un reto, cómo nos colocamos y cómo nos movemos. Y creo que eso sí también va ligado al tema del liderazgo, como lo hemos mencionado anteriormente, y cómo desde el papel de las mujeres, ¿no? En el liderazgo, cómo vamos haciendo ese brinco desde lo asistencial solamente, desde el corazón, que es tan valioso y tan importante, pero cómo damos también este brinco a decir cómo lo aportamos, cómo dejamos establecidos modelos que transforman y que dan un soporte y una validez que no tienen otros espacios, ¿sí? A veces, y que me ha tocado verlo en el lapso del trabajo que yo he desarrollado por algunos años, como las organizaciones cada vez vamos, y sobre todo las mujeres, transformando este lenguaje, ¿no? Y cómo nos colocamos, decía Tatiana, en la mesa, no como invitada, sino como parte fundamental de esta transformación y de la seguridad para aportar con la calidad moral que nos representa las voces de lo que trabajamos. Entonces, terminan siendo esos dos retos, además de los que menciona como Brenda y reiteró, ¿no? El tema de la seguridad de con quiénes trabajamos y del autocuidado que dice también Tatiana, porque este tema no lo hemos cuestionado y porque nos sentimos necesitamos un impulso de que todo lo podemos lograr, pero también tenemos que detenernos en algún momento y poder decir cómo me estoy cuidando, qué estoy haciendo, hasta dónde está mi límite también para poder seguir, porque al final eso es lo que queremos hacer, ¿no? Gracias, Lidia, por tu puntual comentario. Por último, pero no menos importante, me gustaría dejar unos últimos minutitos para algún comentario, alguna duda que tengan para nuestras colegas, nuestras compañeras ponentes. Este es el espacio, ya pueden ya sea alzar la manita desde acá, desde vía Zoom, poner su duda o su comentario en el chat, o bien también, no sé si Joana o el equipo de corporativa nos puede auxiliar también con si tenemos comentarios en nuestro Facebook Live. Bien, estamos monitoreando nuestras redes y de este lado no tenemos algún comentario o duda, más bien hay que centrarnos pues, en los que se puedan generar en este momento. Me permitiré comentar una pregunta que tenemos acá en el chat de Zoom. Katia Barba nos pregunta, o más bien les pregunta a las ponentes,
Hablaron mucho sobre la perspectiva de género en la sociedad civil organizada, pero en algún punto hicieron una diferenciación entre perspectiva de género y perspectiva feminista. ¿Cuál es la diferencia? Hasta donde lo veo, pueden entenderse como sinónimos. Si mal no recuerdo, Lidia es quien toma batuta de este tema. Adelante, Lidia. Sí, muchas gracias, Katia, por la pregunta. Definitivamente, pues tenemos que hablar de un contexto de dónde viene toda la perspectiva feminista y todos los movimientos feministas desde hace décadas y cómo se han venido construyendo. Conforme va avanzando el feminismo, llega un momento en el que este término de género, perspectiva de género, equidad de género se introduce como una manera de poder entender todas estas diferencias sociales y estructuras, y trabajarlo desde una perspectiva de género debería ser con una perspectiva feminista, porque de ahí es como de donde nace y de donde viene este término. Justo yo introduzco este tema de perspectiva feminista por lo último que dije, Katia, en relación a que ahora se habla de perspectiva de género con una facilidad sin entender todo y de dónde viene y de dónde se construye lo que en realidad debe de tener la perspectiva de género. Se ha quedado en el discurso incluso hasta de los gobiernos, ¿no? Decir, sí, trabajamos con perspectiva de género y porque ya con esto le pones una palomita y entonces dices, ah, sí, lo está trabajando en perspectiva de género, pero sin entenderlo. Por esto hago como esto de decir perspectiva feminista, porque viene muchísimo más allá, más atrás, más reflexivo, ahora sí que con mucho más profundidad lo que significa tener esto. Y cada vez lo estamos exigiendo más y eso me da mucho gusto porque ha sido producto de todos estos movimientos feministas por tantos años, exigir la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, que la terapia psicológica tenga una perspectiva de género. Entonces, tenemos que reflexionarlo a esa profundidad. Esa era la razón por la que hago esta diferenciación, Katy. Gracias, Lidia. Ale Nieto nos pregunta en el chat vía Zoom, ¿cuál sería un consejo que nos pueden dar a las mujeres que recién entramos al mundo de las organizaciones de la sociedad civil? Me gustaría, si es posible, que cada una de las ponentes nos dé desde su muy propia perspectiva una respuesta a esta pregunta. Me gustaría iniciar con Brenda, después con Tatiana y por último, pero no menos importante, con Lidia. Bueno, yo creo que el principal consejo es estar atenta al otro, a la otra, comprender, reconocer desde los diferentes contextos, escuchar a las personas con los que colaboramos y para los que colaboramos. Esa sería como la primera. Y también creo que un poco acompañado de esto es perder el miedo a aprender de lo que se está haciendo, y eso implica también aprender a perder el miedo a tomar decisiones y a lo mejor equivocarnos y seguir adelante y seguir construyendo los modelos junto con las personas con las que trabajamos. Trabajamos como parte de nuestro equipo, como hacia donde dirigimos nuestro objetivo, nuestra razón de ser. Entonces, creo que sería eso. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta interesante y creo que Brenda hace un gran trabajo dando un consejo a mí. A mí me cuesta un poco dar consejos porque también soy, digamos, llevo mucho tiempo trabajando en el sector, pero soy nueva en una posición de liderazgo, ¿no? Y de pronto sigo como enfrentándome a los retos no solamente del sistema, sino propios, ¿no? Personales, de no creérmela, ¿no? De no creer que estoy que soy la persona más competente para hacer lo que hago, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría mi consejo o mi sugerencia, ¿no? Siempre ver las cosas de una manera crítica, ¿no? O sea, no asumir que las cosas se hacen de una manera porque sea la correcta, ¿no? No siempre es la correcta y hay que siempre preguntarse cómo lo haría yo diferente y se vale y no porque los demás lo han hecho de una forma y porque las demás personas tengan ciertas formas de hacerlo, tiene que ser así, ¿no? Entonces siempre estar como, ser muy críticas a las estructuras y a cómo funcionan las cosas y pues también creérnosla, ¿no? O sea,
que estos espacios o estos comentarios o estas actitudes cotidianas de machismo, de violencia, pues no solamente podamos señalarlas, que a veces es difícil, sino también pues que las reconozcamos y podamos decir, no, pues eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver con una estructura y una perspectiva de cómo son las cosas, ¿no? Y no creernos que esa minimización es real, ¿no? O sea, que nuestro valor no es igual que el resto de las personas, ¿no? Que el valor no es igual que el valor que tienen los hombres, ¿no? No creernos esas perspectivas, porque son perspectivas y no están como sustentadas en la realidad. Bueno, y yo primero decirte, creo que es Ale quien comenta esto, pues felicitarte por estar en sociedad civil. Creo que quienes pisamos sociedad civil, la perspectiva nos cambia radicalmente en cómo vemos y cómo vemos ciertas realidades, porque tenemos en común las organizaciones de la sociedad civil que estamos como cuestionando siempre en los espacios en los que nos movemos. Entonces, qué bueno que estás ahora en este sector. Y creo que también, más que consejo, decirte qué es lo que a mí en particular he traído como constante y siempre es este equilibrio que menciono entre no perder de vista que no ayudamos, ¿no? Porque entonces nos coloca de nuevo en este momento de poder, de estructura, sino estarnos siempre diciendo acompañamos procesos, sobre todo cuando son con otras mujeres, ¿no? Acompaño procesos y poner a esa persona, a esa mujer, esa niña o con quien se trabaje en el centro de su proceso. Cómo quiere ser acompañada, cómo quiere o qué es con lo que quiere empezar. Yo puedo hablar desde la experiencia, desde lo que nos ha funcionado ante cierto caso, lo que hay jurídicamente, los derechos que tiene, pero la decisión siempre va a ser de esa persona, siempre va a ser de esa mujer. Entonces, no perder de vista, esto es bien importante. Una gran maestra que nos ha acompañado, que es la doctora Gloria González, que es una feminista también muy reconocida en el tema y psicóloga, siempre cuando nos habla con nosotras es cuando estés sentada frente a otra persona con la que vienes, toda tu energía esté con esa otra persona. No perder esta sensibilidad y esto de vista, siempre estar con tu mente, con lo que tu persona, a veces ella decía, a veces hasta funciona más y acompaña más eso personalmente con la persona y todo tu ser está en este momento particular. Y luego, entonces te desconectas y lo sueltas, ¿no? Porque también está esta parte del autocuidado y hasta dónde separo y no me llevo ciertas cosas que son difíciles y duelen y lastiman. Y poder tener ese equilibrio tan importante que estás en el momento, pero también después eres tú, eres Lidia, eres Ale, y entonces, ¿qué viene para ti ahora para incorporar de la experiencia que acabas de vivir y cómo sueltas también ciertas cosas? Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo compartir desde mi experiencia. Gracias, Lidia, Tatiana, Brenda. Gracias a todas, todos, todas las personas que se encuentran tanto viéndonos desde Facebook Live como en este espacio vía Zoom. Se ha terminado nuestro espacio, nuestro tiempo. De hecho, les hemos robado 10 minutitos de su tiempo, pero de verdad la plática lo ameritaba. Les agradecemos el tiempo, Tatiana, Brenda, Lidia, por el espacio. Agradecerles también a la Corporativa de Fundaciones de nuevo por la organización, por el espacio también. Mi nombre es Dafne Vázquez de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil y fue un gusto, un placer y muy fructífero, ¿no? Este conversatorio con todas ustedes. Que tengan una excelente tarde y espero nos veamos pronto. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias, Dafne, por esta moderación. Excelente coordinación de las participaciones de
tanto de Tatiana, Lidia y Brenda, y pues agradecemos mucho su asistencia, sus preguntas, y por favor estén atentos de nuestras redes sociales para esta filmación para aquellas personas que quieran compartir este importante espacio. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.